Accesibilidad de la zona. Bueno, cuando pensemos en proyectos comunales, de organización de la comunidad, también debemos tener en cuenta eso para hacer un diseño agronómico adecuado. Cultivos establecidos versus nuevos. Un agricultor de café que tenga un cultivo, ellos ya siembran paralelo a las curvas de nivel como está acá. Aquí está perpendicular, mira. Poner un sistema de riego aquí es la cosa más difícil que hay, difícilmente va a funcionar. Aquí tendríamos que tender las líneas en este sentido, pero de pronto ya las plantas no cuadran. Poner un sistema de riego en un cultivo establecido es más difícil que hacerlo en un cultivo nuevo. Y los diseños de los sistemas de fertirriego se deben hacer teniendo en cuenta el manejo y las labores del cultivo. O, dicho al revés, las labores culturales, técnicas, agronómicas del cultivo se deben hacer teniendo en cuenta el sistema de fertirriego. Pero normalmente siempre hacemos al revés. Pensamos en nuestras labores, en nuestra maquinaria, en nuestra mecanización y sembramos lo como nos convenga desde ese punto de vista agronómico, pero no pensamos desde el punto de vista hidráulico. Y cuando vamos a montar el sistema de riego, qué dolores de cabeza. Entonces, esto es cosa difícil en cultivos establecidos. No digo que no se pueda. Ustedes montarían un sistema de fertirriego por goteo en un cultivo establecido de banano que ya tenga 5, 7, 8 años. ¿Ustedes qué opinan? Banano. Cultivo establecido de banano. Les dicen, ustedes son los expertos en el tema de riego. Riego por goteo en banano. Primero la lucha que van a tener para hablarles de goteo al banano. Digamos que convencieron de poner el goteo en banano. Cultivo establecido en banano. Riego por goteo. Difícil. Imposible. Diría yo, resulta que las plantas caminan. Alguien dijo caminan, a mí me la hicieron la primera vez. Es que las plantas caminan, eso no se puede, me dijeron. Yo dije, ¿caminan? Tampoco les dije, tampoco me crean. Las que caminan son las plantas de los pies. No, es que las plantas las siembras acá, luego acá, porque van saliendo los hijos y se van desplazando. Después de 2, 3 años ya no hay hilera de cultivo. Y si no hay hilera de cultivo, ¿por dónde pongo las mangueras de goteo? Por eso es que normalmente se usa aspersión o microaspersión que riega por donde es y por donde no es, donde se quiere y donde no se quiere. Pero entonces el riego por goteo es imposible en banano, porque es que las plantas caminan. No, no es imposible. ¿Qué se necesita para hacerlo? Voluntad, de la que es difícil encontrar. Si yo pongo una hilera un cultivo de banano en hilera, así, y yo pongo mis mangueras de goteo, supongamos que vamos a poner 2 por cada hilera, yo mantengo el desmache, que es el hijo que le cortan a las plantas después de producción, a la mamá, dejan los hijos. El desmache se hace unidireccional, se dejan los hijos adelante o atrás de la hilera, pero no a la izquierda o a la derecha. Ya sé lo que me van a decir. Usted está loco, me dijo un ingeniero bananero. ¿Cómo voy a matar a ese hijo grande y dejo este chiquitico? El hijo grande está al lado y lo voy a matar y dejo el chiquitico, pero si es que el grande es el futuro de la plantación. No es que sea absurdo. Si yo le voy a dar un buen riego y una buena nutrición vía fertirriego, ese pequeñito puede ser mejor que el grande, solamente que va a tardar un poco más. Pero es que si se tarda es algo mucho más allá del ciclo previsto. No, una planta regada y fertirrigada es más precoz, es más rápida, es más vigorosa. Los ciclos se acortan, muchos beneficios. Son grandes paradigmas que tenemos que romper. Y esas están presentes en todos los cultivos. Vaya a hablar en goteo, en papa, vaya a hablar fertirriego, en lo que sea. Hay unas condiciones difíciles de luchar. Para eso es que yo les decía, la resistencia al cambio. Hay que trabajar muchísimo. Eso es con los cultivos establecidos. Esto es lo más bonito. Definir qué sistema de riego por montar, instalar, diseñar. Aspersión, microaspersión, goteo. Yo podría pasar aquí 2 horas hablándole de historias de esto, pero no tenemos el tiempo.
Muchos de los fracasos de los sistemas empiezan porque no se seleccionó el sistema adecuado, y esto es uno de los primeros aspectos que se debe analizar, viendo las ventajas y desventajas técnicas, económicas y agronómicas de las 2 o 3 opciones. Yo puedo poner fertirriego con aspersión, sí, este es una aspersión de golpe, este es rotativo, este es más uniforme, este se pone más separado, un poco más junto, microaspersión y goteo. Por todos estos sistemas puedo poner fertirriego, sí, pero ¿con qué eficiencia y uniformidad? Lo vamos a ver. En algunos cultivos la microaspersión brinda mejores condiciones que el goteo. Yo les he contado casos como un cultivo de cacao en una zona seca, donde el goteo, con todas las hojas que caen, como es seca y poco llueve, todas esas hojas que caen no se descomponen y se desaprovecha toda esa materia orgánica. En un cultivo seco, en un clima seco, en un cultivo de microaspersión, al mojar esas hojas se descomponen, generan unos colchones muy buenos de materia orgánica y esos cultivos son muy productivos. Conviene la microaspersión en este caso. En una zona lluviosa, cacao, no necesito mojar las hojas porque las lluvias me van a hacer, voy con goteo. ¿Por qué? Porque es más eficiente, más uniforme, más localizado. Entonces depende, el mismo cultivo en 2 regiones diferentes, 2 sistemas de riego diferentes. La elección incorrecta del sistema depende de muchos factores que se deben poner sobre la mesa y tomar la mejor decisión, porque hay que manejar muchos aspectos, el clima, la planta, las labores, la calidad del agua. Un sistema de riego por goteo con calidad del agua, donde el hierro y el manganeso son más de 1.5 partes por millón, los riesgos de taponamiento de los goteros son muy altos, conviene una microaspersión. ¿Por qué? Porque mi sistema no se va a matar. Este tiene un área de paso de los goteros de 0.7 milímetros, este tiene 3 milímetros, 4 o 5 veces más grande el hueco que este. Entonces también tenemos que analizar eso. Son ejemplos. Esta gráfica define muchas cosas. El riego por cañones, la aspersión de golpe, el rotativo, microaspersión y goteo. Se ponen muy distantes, caudales muy grandes, y esta es la uniformidad, es la azul y la roja, son 2 medidas de uniformidad, la azul y la roja. Y la verde es la eficiencia. La uniformidad es qué tan parejo o disparejo es el riego de un punto con respecto a otro punto del suelo, de una planta con respecto a otra, de una hectárea con respecto a otra. Y la gráfica verde se llama eficiencia. La eficiencia es cuánta del agua apliqué, cuánta del agua aproveché. ¿Qué les parece esa eficiencia del 50%? Muy baja. Tengo que gastar el doble de energía, el doble de agua para darle a la planta lo que necesite. En fertirriego en este sistema, porque conforme es la uniformidad y la eficiencia del agua, como es fertirriego, en las mismas proporciones varía la fertilización vía fertirriego. Es decir, esto ni pensar en fertirriego. Aspersión. ¿Cómo les parece la uniformidad y la eficiencia de la aspersión para fertirriego? ¿Ustedes qué dicen? ¿Lo harían? ¿No lo harían? Hoy lo invito a que me acompañe a los bananeros para convencerlo de que no lo hagan. Cosa difícil, porque ellos, los bananeros en Santa Marta, en la zona norte, hay, pongámosle, 15.000 hectáreas o a 12.000, y en Urabá otras 35.000. Y los que tienen riego en la zona norte, todos tienen este sistema. Muy pocos, están avanzando este y muy poquitos este. Cosa difícil, pero eso pasa. Este aumentó la eficiencia, aumentó la uniformidad. Este se ponen pocos por hectárea, más juntos, más por hectárea, mucho más juntos por hectárea y mucho más juntos por hectárea. Lo ideal, a mi concepto, es usar estos 2 sistemas, goteo y microaspersión. Hasta ahora esos son los 2 métodos mejores, más eficientes y más uniformes para el fertirriego. Estos 2 métodos. Este también en algunos casos se está haciendo cada vez más en cultivos como banano con aspersión rotativa. Y se sabe que hay unas deficiencias y esas deficiencias pues tienen problemas y sobrecostos en energía y en fertilizantes y en uniformidad.
Distribución de sales en un bulbo húmedo de goteo y en microaspersión. Aquí las sales, que es esta zona azul oscura, se concentran en la parte superior y en la periferia del bulbo húmedo. Aquí las sales están, sube que baja, están bailando. Depende de riego, no riego, riego, no riego. Por todo lado hay sales. De estos dos sistemas, ¿cuál, si yo tengo la misma planta, el mismo suelo, cuál sistema es más productivo? ¿La microaspersión o el goteo? ¿Cuál sistema tiene mayor potencial productivo para la planta? A mi concepto, este sistema. La raíz está sometida a menos zonas salinas que esta. El potencial osmótico de la planta es menor que este, la probabilidad de que esta planta esté a gusto es mejor que esta, la producción de esta por consiguiente puede ser mejor que esta. Esa es una de las grandes diferencias de los dos sistemas de fertirriego. Si me ponen a elegir donde no tengo limitaciones de calidad de agua, yo escogería el goteo. Ah, es que esas mangueras se tapan. Siempre escuchamos eso. Eso no sirve. Ah, bueno, hablemos de calidad de agua, hablemos de tratamiento del agua, hablemos de sistemas de filtrado, hablemos de mantenimiento y hablemos de poner un buen gotero. Todo eso tenemos que tenerlo en cuenta aquí. Pero el goteo es una de las razones por las cuales el goteo es más eficiente, más productivo, es esta razón. Ahora, si yo tengo este sistema y voy a estar todos los días lavando con agua por encima, pues termino con este y desaprovecho estos beneficios. Ventajas y desventajas en los dos sistemas. El riesgo de taponamiento en manguera de goteo versus microaspersión. En microaspersión se tapa menos, o sea, hay una ventaja. El control visual de taponamiento, aquí veo que está funcionando, aquí difícilmente veo. La microaspersor tiene una ventaja. Descomposición de hojas, esta me ayuda. Mojado de la planta, ah, este tiene un problema, me moja la planta y me pueden dar hongos, el goteo me conviene. Pérdidas por evaporación, el goteo no se pierde porque esto va a mojar lo que es y lo que no es, o moja más área, hay mayores pérdidas, una desventaja. El volumen del suelo humedecido, el goteo, puedo tener mayor volumen de suelo. ¿Por qué? Porque el goteo lo pongo en una franja continua a lo largo y todos los metros continuos de la hilera están humedecidos y fertirrigados. La microaspersión solo es alrededor de la planta. Entonces el volumen del suelo puede ser mejor en goteo. Desarrollo de malezas. En microaspersión, como estoy regando y fertilizando malezas por encima de manera, superficial, yo puedo tener una desventaja. Distribución de la humedad del suelo, el goteo va a ser mejor, como la gráfica que vimos. La distribución de sales, el goteo es mejor. La eficiencia, acuérdense de la eficiencia, esta es superior en el goteo, y la uniformidad es superior en el goteo, y los potencial productivo puede ser superior o considero que es superior en el goteo. Eso es un análisis concienzudo de las ventajas y desventajas. Alguien me dijo, no, es que a mí me gustan los aspersores porque uno ve eso parejito regando, bonito. En cambio el goteo no se ve lo que está regando. Pues sí, visualmente es bonito. Una desventaja, pero eficientemente es mejor el goteo. Y yo digo, ¿yo para qué quiero ver bonito regando? Yo quiero nutrir la planta y fertirrigar. Otra desventaja de la microaspersión, si yo tuviera mi jardín, mi finca de media hectárea, de 1 hectárea, la microaspersión es linda, hasta para mostrarle a los vecinos. Pero si yo tengo 500 hectáreas con microaspersión, donde tengo 500 o 400 o 300 microaspersores por hectárea, lo primero que les pasa a los microaspersores, ¿qué es? Se caen, se ladean, los tapa la maleza si no hago deshierve. Entonces, muchas plantas están sin riego por cualquier problema en microaspersor. Sí, no está tapado, pero está caído, o está tapado con una maleza y no le está llegando a todas las zonas raíces. La microaspersión tiene sus desventajas por eso. ¿Cómo es el manejo de mangueras? Importantísimo, que si es enterrada, que si es superficial. Aquí hay mucha cosa. Siga. Sí. Sí está prendido. Estuve trabajando en la zona de Copey Cesar, en Palma, 229 hectáreas por riego por aspersión. Y lo que implementamos es
colocarle tutores con una especie de trípode con el diámetro del elevador, y así se evitaba que el elevador por las vibraciones también, y uno que vibrara, sí, y la otra que por el tiempo se la diera dependiendo cómo iba quedando instalado el elevador. Entonces esa es una de las alternativas que están utilizando, en este caso en los palmeros, que le están colocando tutores a los elevadores. Y estamos hablando de aspersores, ¿no? Sí, perfecto. Microaspersores. ¿Microaspersores? Sí, mini-buller. Ya, perfecto. El mini-buller es un aspersor que está más o menos en el promedio de estos dos. Sí, tiende a ser un microaspersor, y lo que el ingeniero dice, ponemos unos bastones, unos trípodes para seguridad, eso está muy bien. Y el mini-buller se pone bastante distanciado, entonces tenemos esa posibilidad de ponerlo. El que yo me refiero de las caídas es normalmente este microaspersor que se pone en una estaca plástica que normalmente viene de fábrica y que se pone unita por árbol. En este caso, la palma o el banano se pone una cuadrícula y se riega de manera uniforme, mientras que estos microaspersores que tienen estaca independiente se riegan planta a planta. Entonces son dos sistemas, pero vale la pena la observación, es una forma de asegurar que no se caigan. En aspersión, en banano, en palma, se ponen estos o estos con pilotes en concreto. Cuesta, o pilotes en plásticos o en otro tipo, cuesta, pero esa es la forma correcta de mantener eso estable. Estábamos hablando de esto, del manejo. Si no vamos a cuidar las mangueras, no vamos a hacer el manejo adecuado, solamente vamos a tener problemas en el tema de taponamiento, de cortes, de malezas. Aquí el cambio cultural del manejo de mangueras, microaspersores, aspersores con un sistema de fertirriego debe trabajarse duramente. Les hablaba que montamos un ensayo de 3 hectáreas pequeño en un proyecto grande de 1200 hectáreas y a la semana de haberlo montado ya las mangueras estaban rotas. En el primer desmalece que se hizo. ¿Por qué? Porque los que deshiervan no saben qué es eso. Conozco otro caso en La Guajira, 100 hectáreas por regoteo en banano. Después de 6 meses no hay ni historia de la manguera, está llena de machete y ya no hay tal reparación. La reparación es poner manguera nueva. ¿Por qué? Porque no se manejó, no se controló. Entonces, esto manejo cultural de las mangueras es difícil. Y lo que les hablaba la semana pasada, la clase anterior, a la charla anterior, que en épocas de verano puedo usar fertirriego, agua y fertilización, y en épocas de lluvias, aquí adelante tengo, en épocas de lluvias, yo puedo hacer fertirrigar, poner una dosis pequeña de agua, pero con fertilizantes solubles. Y esto permite hacer muchos beneficios. Ejemplo, usted hable con un productor de café y le dice, ¿usted cada cuánto siembra el café? No, pues solo en invierno. Sí, y si no siembra en invierno no hay siembra. Entonces tienen unos ciclos muy estables. Lo mismo la papa. ¿Cuándo siembra? Pues cuando llueve. Si no llueve y no tengo riego, no siembro. Y entonces todo el mundo siembra y luego todo el mundo cosecha. Y los precios por el piso. Y luego la papa cara y no hay producción. ¿Por qué? Porque los sistemas de riego sí nos permiten sembrar en épocas secas. Y mejor es la producción, mientras tengamos el agua. Entonces ya no hay tal excusa de que no podemos, los sistemas de riego no se necesitan porque llueve. Esta es la razón de fertirrigar. Otra aplicación, quimigación. Hemos hecho quimigación por fertirriego con resultados muy buenos. La uniformidad con lo que se aplican los productos químicos, sean desinfectantes del suelo, sean nematicidas, cualquier otro producto que quieran aplicar versus el sistema de riego por goteo, es muy eficiente. Es muy eficiente, solamente que hay que saber qué productos se aplican, la solubilidad, la compatibilidad y temas técnicos que las compañías de riego ya conocen cuáles productos se pueden o no se pueden usar y es bueno consultarlo antes de, pero esto es un gran beneficio de los sistemas de fertirriego.